Episodio 25. El recuerdo arquetípico. La psiquis necesita de un sistema de coordenadas estable para ubicarse en la vastedad oceánica del mundo arquetípico y la trama vibrante que se encuentra más allá de él. El personaje central es el que ubica a los demás en el juego, es el punto de referencia. Pero esa es su única y verdadera particularidad, la de satisfacer esa necesidad. En tanto personaje, está tan capturado por la malla del relato como todos los demás. Su función hechizante, que es el propósito del narrador, vela su verdadera naturaleza. Recapitulando, la conciencia identificada en el nivel personal debe comprender primero al personaje o posición en el que la trama de la vida lo ubicó. Comprender el personaje, sin embargo, es solo el primer paso. Solo cuando el cerebro comprende el patrón entero con todas sus posiciones correlativas, puede emerger la inteligencia sin preferencias. Desde el punto de vista de ese nivel de inteligencia, es irrelevante el papel particular que jugamos en la vida. Si no comprendemos la totalidad de la trama vincular, no hemos comprendido nada. En términos de mitología cristiana, son las ilusiones generadas por la posición autorreferente las que serán dolorosamente evaluadas en el juicio final. La idea de la reencarnación adquiere otro sentido si se registra la presencia de la dimensión vincular de la inteligencia que incluye, transita todos los lugares y posiciones existencias, experiencia tras experiencia. Porque la experiencia verdadera no es la del personaje, central, secundario o menor, que es siempre un foco, sino la de la estructura completa. No hay posición buena o mala en el plano de la matriz vincular. Esta es una ilusión propia del nivel autocentrado, el nivel o plano de los personajes. Desde este punto de vista, persona, personajes y mito son tres planos diferentes. Lo que podemos llamar el primer recuerdo ocurre cuando en la conciencia de la persona se nos revela él o los personajes arquetípicos que nos hacen actuar y nos ubican repetidamente en la trama de nuestra vida. Pero el verdadero recuerdo se produce cuando la información inherente al patrón completo irrumpe en la conciencia. Esto significa, concretamente, el poder reconocerse en todas las personas con las cuales se está vinculado. Lo que yo me reconozco en ellas, inflación del yo, no que yo me reconozco en ellas, inflación del yo, sino que esa inteligencia que es la misma y vive en todos, destella en la conciencia. El personaje central que ubica a los demás en el nivel de las posiciones es el velo que nos impide movernos en el nivel arquetípico como una totalidad. La identificación con el personaje central o sus opuestos malignos, llenos de orgullo, celos y envidia, nacidos de la exclusión, es la que genera para cualquier posición el anhelo de protagonismo. Es evidente que la centralización hechizante que vemos en el plano arquetípico es equivalente al yo en términos psicológicos.
El psiquismo personal también es una narración y por esta razón es tan importante comprender el condicionamiento propio de cualquier historia. Pero en un nivel mucho más complejo, las dimensiones más profundas del psiquismo deben disolver la ilusión mental de la separatividad oculta en la malla de todas las narraciones humanas, con su oscuro anhelo de evolucionar como entidad autónoma, como un alma separada. La conciencia, limitada por las formas, es fragmentada en una infinidad de experiencias particulares, cada una de las cuales arde de protagonismo, se abraza en sensaciones exclusivas y para eso excluye las sensaciones de los otros. Pero es una sola inteligencia multidimensional la que subyace a todas las existencias particulares. En la idea arquetípica de reencarnación se simboliza la interminable secuencia de experiencias posibles para la conciencia opaca que gira en una rueda y recorre las distintas posiciones una y otra vez sin comprender el juego, porque cada existencia queda absorbida por el protagonismo de una posición y olvida a todas las demás. La explosión del recuerdo arquetípico no se produce cuando se rompe la ilusión de las posiciones personales, sino cuando estalla la estructura completa de las posiciones arquetípicas. Es decir, cuando el cerebro comprende la posición solo como sistema de coordenadas que orientan a la conciencia en el océano del ser. Todas las experiencias y recorridos que la mente más compleja y la sensibilidad más refinada puedan concebir, se encontrarán tarde o temprano ante el mismo portal. Esa única puerta es lo que llamamos amor. Desde este punto de vista, podemos decir que siempre es la inteligencia vincular la que cambia de dimensión cada vez que se ubica en el tiempo y en el espacio. Se autolimita y se convierte en conciencia particular. Cada vez que la inteligencia sin límites se enfoca tomando forma en una galaxia, un sistema solar, un planeta o un ser humano, reduce vertiginosamente sus dimensiones y se limita a vivir dentro de aquellas que esa forma que adoptó puede tolerar sin desorganizarse. El eterno retorno. Cuando se descubre la telaraña de formas sutiles que enhebran todas las experiencias posibles, suele aparecer la sensación de que la actividad de estas estructuras nos presentan un problema a resolver. Resolverlas desde este punto de vista significaría que la conciencia focalizada lograra independizarse de la trama a la que se descubrió adherida. La paradoja es que esta conciencia quiere ir más allá de la trama, pero sin perder su cualidad que la hace parte indisoluble de ella. Aún no se ha hecho evidente que la conciencia de trama es mucho más amplia y compleja que cualquier conciencia focalizada. Las tramas arquetípicas no tienen resolución en su propio plano, en el sentido de que son formas y como toda forma obedecen al principio de limitación que habita una experiencia definida para el tipo de inteligencia que habita. Al enfrentarse con esta paradoja, la inteligencia que ya se reconoce en todas las posiciones arquetípicas
suele descubrirse habitando la cárcel de su eterno retorno. El arquetipo del eterno retorno encarna un umbral decisivo para la conciencia en la forma. Denuncia una fase de máxima tensión para aquello que aún anhela la existencia separada, por sutil que ésta sea. Esa es una conciencia que habita en el umbral y que impide el paso a la inteligencia que habita en la trama sin fragmentos, reticularidad. Ese anhelo sutil de separación encarna una experiencia a la que la conciencia, por madura que parezca, aún no quiere renunciar. Teme morir, es decir, perder las coordenadas y extraviarse definitivamente en el océano multidimensional. Teme desprenderse de la gama sutil de reacciones que la definen como cualidad diferenciada. Aún no puede aceptar que perder esa forma sistemática de reaccionar es sólo disolver la inteligencia y la sensibilidad definida por la forma en otra completamente diferente. No estamos hablando aquí de la muerte de una persona y la pérdida de esa identidad particular, yo personal, sino de la disolución de algo que está mucho más allá de la persona o individuo. Esa conciencia entramada debe recordar explosivamente que su existencia sutil, que en la memoria cerebral puede expresarse como una infinidad de existencias concretas posibles, nace también de la autolimitación de una inteligencia que la trasciende por completo. La ilusión de existencia separada. A lo largo de esta conversación hemos distinguido tres planos: el del mito o narración, el del narrador interactuando con el oyente y el de aquel que escucha por primera vez la historia. Este último plano simboliza la personalidad que está viviendo ciegamente la estructura arquetípica en la trama repetitiva de relaciones y acontecimientos de su vida. Sus memorias son concretas y exclusivas. Esta conciencia no es capaz de reconocer ningún patrón en su existencia y se encuentra confinada a una posición particular a causa de su necesidad sensorial de protagonismo. Vive en el mundo de los acontecimientos y para ella aún no existe el mundo de los significados. El narrador simboliza la dimensión intermedia o puente dimensional que traslada a la personalidad ingenua al mundo sutil de los patrones arquetípicos y el de la matriz que los genera. Al iniciarse en este mundo a través del puente del narrador, el oyente, personalidad, complejiza su conciencia. Primero queda fascinado por ese mundo y aspira a habitar en él. Está capturado por el hechizo de la literalidad y lo toma como un modelo a realizar o un logro a alcanzar. En la medida en que la dimensión de los arquetipos se revela en toda su complejidad, la conciencia advierte su presencia efectiva detrás de los acontecimientos, tanto épicos como cotidianos. A partir de ese insight, entra definitivamente en la dimensión de los significados y toda su existencia se reorienta. Se despierta la pasión por el aprendizaje y se desmagnetiza progresivamente el deseo por los resultados. La percepción vívida de que la dimensión arquetípica es la organizadora de las experiencias concretas es el primer gran paso que permite a la psiquis
comenzar a vivenciar lo universal en lo particular. Como dijimos antes, los velos del personaje central y la tensión dramática nos impiden acceder a la conciencia del narrador, puente, y recordar el arquetipo como estructura completa, viviente y efectiva. Es decir, como una verdadera memoria humana. El yo aún está demasiado vivo y por eso el hechizo de la posición captura al cerebro. Si podemos reconocernos en las distintas posiciones como una única conciencia que realiza nuestra experiencia, se puede producir el primer destello efectivo de la inteligencia vincular o reticular. Este destello puede disolver la fijeza de las posiciones y abrir la percepción directa del plano arquetípico. Es en este nivel donde se juegan un conjunto de experiencias absolutamente nuevas en relación a lo anterior. Una primera clave es la de no resistir la vivencia de que no existe salida alguna de esta dimensión. Si esto realmente se produce, el cerebro entra en doble ligadura de una manera inédita. La Matrix puede aparecernos como una cárcel absolutamente cruel si descubrimos que Neo, el personaje central, no implica ninguna salida de la misma, sino que forma parte de la estructura del relato tanto como Smith, la pitonisa, el arquitecto o las máquinas. El relato de la Matrix continúa aunque parezca que Neo la haya destruido. Neo lo hace continuar del mismo modo en que la continuidad de la creencia en Cristo demuestra que la redención aún no se ha consumado en la conciencia humana. Como hemos dicho, es muy posible que en este punto se constele el arquetipo del eterno retorno. No me refiero a la idea, sino a su vivencia. Si esto sucede, es probable que el cerebro recuerde, construya una o múltiples historias que hemos vivido juntos infinitas veces, ocupando cada uno distintas posiciones en cada oportunidad. La conciencia arquetípica es una conciencia mucho más amplia que la individual, pero la vivencia de sentirse atrapado en esa dimensión todavía es un reflejo de la conciencia divisiva. El horror de la eterna repetición de la rueda es una consecuencia directa del anhelo separativo de inmortalidad. La personalidad madura decisivamente cuando registra como un hecho y no como una idea a la presencia de la inteligencia que la ordena en el diseño de su vida particular. Repito, la personalidad madura decisivamente cuando registra como un hecho y no como una idea a la presencia de la inteligencia que la ordena en el diseño de su vida particular. Aquí comienza el aprendizaje de entregarse sin opciones al movimiento resultante de las decisiones de esa inteligencia, incluyente hasta transformarse en una expresión sin distorsiones de su actividad. Pero este nivel debe, a su vez, entregarse a aquella inteligencia que está mucho más allá de cualquier forma, tanto sutil como concreta. La mente nace a la forma cada vez más, estabiliza un patrón de reacciones. La mente nace a la forma cada vez que estabiliza un patrón de reacciones. Ahí estuvo bien. La muerte es el fin de la identificación, concreta o sutil,
que ha fijado sistemáticamente esas reacciones. Más allá del turbulento río en el que cada acción nace de una reacción, se encuentra aquello que no nace ni muere. Fin del episodio 25.